Finalmente sucedió a raíz de las amenazas, a raíz de la respuesta y de casi que se haya roto relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Ambos países, ambas potencias, acaban de recortar sus aranceles en más del 100%. Pero esto no significa que todo esté bien, solamente va a durar 90 días y a saber si se llega a algún tipo de acuerdo. Esta medida se alcanzó tras las conversaciones entre las partes celebradas la semana pasada en Suiza y que recién se han hecho públicas porque aparentemente había que pulir ciertas cosas. Previamente la administración china había reconocido que la reunión no había sido mala, Estados Unidos dijo exactamente lo mismo, pero ahora ya tenemos este recorte. Pero ojo con esto, porque de hecho si hablamos de recortes debe entenderse esto: los productos chinos que tenían el 145% se han reducido al 30%, mientras que los de Pekín los va a reducir del 125% al 10%, lo cual demuestra que existe una clara necesidad de ambas potencias de llevarse bien así ellos no lo quieran. Sí, China y Estados Unidos han acordado reducir mutuamente los aranceles sobre los productos de cada uno, según un comunicado que ha sido emitido el día de hoy por la Casa Blanca y también comentado por la propia administración de Xi Jinping. Hemos llegado a un acuerdo sobre una pausa de 90 días y hemos rebajado sustancialmente los niveles arancelarios. Esto declaró el secretario de Tesoro estadounidense Scott Bessent al anunciar el acuerdo. Él calificó las discusiones con China de sólidas y también ha dicho que ambas partes mostraron un gran respeto. Ninguna de las partes quiere un desacoplamiento. Queremos comercio, queremos un comercio más equilibrado. Creo que ambas partes se han comprometido a seguirlo, terminó señalando. Al mismo tiempo, la parte estadounidense ha insinuado que algunos de los productos chinos seguirían enfrentándose a fuertes aranceles. El representante de comercio de Estados Unidos, Jimmy Yer, ha generado esta situación de desazón un poco incómoda, señalando que, por ejemplo, los aranceles del 20% impuestos anteriormente por el fentanilo siguen vigentes. La tasa no incluye los aranceles sectoriales impuestos a escala mundial, por lo que algunos productos chinos seguirían sufriendo un impacto elevado. Los mercados mundiales reaccionaron positivamente a este acuerdo, todo se ha dicho. De hecho, por ejemplo, la bolsa de Estados Unidos ha abierto con una fuerte subida tras el anuncio, de esta situación que al menos no es un acuerdo como tal, pero pone paños fríos al escenario de los aranceles y al caos económico mundial de momento. Dicho sea de paso, para entender todo esto, la bolsa estadounidense ha abierto el día de hoy con una fuerte subida en los principales índices bursátiles tras el acuerdo con China sobre la reducción mutua de aranceles. El índice S&P 500 está a punto de borrar las pérdidas acumuladas de lo que va del año y crece a más del 2,64%. Esto lo informa, por ejemplo, el medio Bloomberg. Al mismo tiempo, el Nasdaq 100 ha abierto con una subida del 3,8%. Lo mismo con las empresas tecnológicas que han registrado unas subidas notables. Las acciones de Nvidia crecieron un 4,21%, Tesla casi un 6% y las de Intel han subido un 3,11%. De acuerdo con este reporte, uno de los principales beneficiarios es Amazon, cuyas acciones subieron un 8%. Según Bloomberg, la razón se debe a que las empresas ofrecen un sinnúmero de bienes comprados en el extranjero, así como una parte significativa de su negocio procede de la venta de anuncios a los proveedores. Esa misma jornada, Estados Unidos y China acordaron reducciones arancelarias mutuas, como hemos comentado, en las cuales ahora todavía existen los aranceles. Esto no significa que se han borrado de manera permanente, pero al menos demuestran, que hay una situación importante a la hora de hablar de los acuerdos que se dan entre estas grandes potencias, aunque vamos a ser honestos, de nuevo, que no se hayan retirado y que, se hayan rebajado un poco no significa que no queden latentes. Muchos expertos consideran que tal vez es demasiado difícil llegar a algún tipo de acuerdo a estos niveles y que por eso, ambas administraciones han dado un plazo de 90 días mientras se sigue trabajando, mientras se sigue intentando llegar a algún tipo de acuerdo entre ambas potencias económicas. Dicho sea de paso, esto se da en un escenario en el que el golpe económico lo estaban sintiendo los dos países, pero sobre todo se empezó a ver un movimiento muy positivo a favor de China, algo que evidentemente incomodó a Estados Unidos, y no lo digo yo, lo ha comentado la propia Casa Blanca y la comunidad internacional, como el propio gobierno estadounidense intentaba hacer levantar los aranceles a los diferentes países con una condición: que dejen de comprarle a China. Y muchos de estos países, incluidos grandes aliados de Estados Unidos, salían al frente a decir que esto no lo iban a terminar aceptando. Uno de ellos fue, por ejemplo, el caso de Japón.
Y es que todo parece indicar que en Estados Unidos han descubierto la pólvora. Básicamente, Washington ha comentado que con los actuales aranceles que todavía existían, o sea, antes de tomar esta medida que los reduce durante 90 días, entre Estados Unidos y China ya no se estaba comerciando, se había dado una ruptura económica. Pero es que esto lo veníamos comentando durante mucho tiempo, y no solo lo decíamos nosotros, lo decían los expertos, lo decían analistas y lo decía la propia administración china, que empezar a trabajar más aranceles por encima del 100% no tiene sentido, porque si tú tienes 100% o 4000% da igual, ya los inversionistas, ya los comerciantes no van a trabajar con ese país, porque con aranceles tan altos no les conviene económicamente empezar a utilizar precisamente esos recursos. Así que bueno, aparentemente ahora la administración estadounidense se ha dado cuenta de todo esto y sale a decir esto, ¿no? Que bueno, con los actuales aranceles que todavía existían entre Estados Unidos y China, no se podía comerciar. Básicamente, las tasas del 145 y del 125 son esa clase de aranceles con los que no se comercia. Esto es lo que ha terminado admitiendo por fin, porque no lo decían en todo este tiempo, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en declaraciones al canal Fox News. De hecho, la crítica era precisamente esa, que no tiene por qué el propio gobierno estadounidense hacerse loco, ¿no? No decir realmente lo que estaba sucediendo. Un escenario en el que tristemente se había roto relaciones económicas entre ambos países. Ellos en todo momento salían a decir que no, que esto no era así, que en realidad la situación era muy diferente porque se trataba de un acuerdo. Bueno, al final del día sí que ahora lo terminan reconociendo. Según sus datos, las delegaciones estadounidenses lideradas por el secretario de Tesoro Scott Bessent fue enviada a dialogar con China en Ginebra para poder ver si es posible reiniciar la conversación sobre el objetivo de que sea evidentemente reducir toda esta escalada. Creo que el punto que el presidente Donald Trump plantea con sus aranceles es que Estados Unidos tiene un déficit comercial de 1,2 billones de dólares. Esto es lo que dijo Lutnick. Eso significa que otros nos venden productos en cantidades superiores a las que nosotros les vendemos, y eso simplemente no está equilibrado, explicó, añadiendo, tal como suele hacer Trump cuando aborda el tema tarifario, diciendo que bueno, esto no es justo. Alrededor de $1 billón de ese monto total del déficit va a China, directa e indirectamente. Lutnick citó un ejemplo concreto de la transferencia indirecta. China vende productos a Vietnam, este los reembala y los vende al país norteamericano. El dinero que ganan estos y otros países lo están fortaleciendo y por otro lado están derrubando la economía estadounidense. Algo que, vamos a ser honestos, primero, es difícil de comprobar y segundo, es difícil también de combatir, porque ¿qué culpa tiene el gobierno chino de que Vietnam le compre recursos para vendérselos a Estados Unidos? Ante esta situación insostenible, según dice, la administración Trump ve en los aranceles una herramienta para volver a un comercio equilibrado y justo y solucionar la disparidad. Muchos expertos consideran que en realidad la medida que está tomando la Casa Blanca es para intentar frenar precisamente el crecimiento masivo de China, que ha tocado la puerta en más de una ocasión a convertirse en la primera potencia económica del mundo, a pesar de lo que muchos empiezan a decir, ¿no? De que la administración china en realidad tiene caídas económicas, pero todo esto lo ocultan, que todo esto se lo esconden a la prensa y un largo etcétera. Si fuera cierto, Estados Unidos no estaría tan preocupado. En este caso, Donald Trump ha resumido los resultados de la primera jornada de las negociaciones en Suiza el sábado, diciendo que se ha conseguido una situación bastante favorable, pero para ambos países. Esto es llamativo también, porque el presidente estadounidense normalmente, cuando hay algún tipo de acuerdos en los que evidentemente necesita mandar un mensaje diferente, sale al frente a decir que se ha logrado una victoria para Estados Unidos, que este es el mejor contrato en la historia de Estados Unidos, que los verdaderos ganadores son los estadounidenses y un largo etcétera. Sin embargo, ahora en realidad con sus palabras ha sido muy cauto a la hora de hablar de que bueno, en este momento tan importante se está consiguiendo un acuerdo para ambos países. Recordemos además que el tema de los aranceles que en este momento están siendo aplicados a nivel mundial también han sido reducidos. Trump anunció aranceles masivos contra todos sus socios comerciales, pero luego los pausó y los redujo al 10% para la mayoría de países. Así que en realidad los aranceles como tal, como se presentaron hace un mes exactamente, ahora ya no se están aplicando como tal, y algunos creen que esto significa que Estados Unidos ha retrocedido en su propia estrategia.
A todo esto y comentando las palabras de Donald Trump, el presidente estadounidense ha dicho que, bueno, Estados Unidos y China han logrado un reinicio completo. Sí, el presidente estadounidense ha calificado de productivas las recientes negociaciones con China sobre los desacuerdos comerciales y subrayó que las dos partes lograron un reinicio completo. Ayer logramos un reinicio completo con China tras una conversación productiva en Ginebra, dijo a los periodistas, subrayando la relación que según él es muy buena. Detalló que ambas partes acuerdan reducir los aranceles impuestos desde el 2 de abril durante 90 días. Las negociaciones continúan abordando los principales problemas estructurales. Al mismo tiempo, apuntó que el acuerdo no se aplica a los automóviles, el acero, el aluminio o los productos farmacéuticos. Trump señaló que lo mejor del acuerdo es que Pekín aceptó abrirse a las empresas estadounidenses. También afirmó que el gigante asiático va a suspender y va a eliminar todas sus barreras comerciales no monetarias, pero indicó que el acuerdo aún no se ha firmado. No buscamos perjudicar a China, enfatizó, agregando que China está también sufriendo un gran daño. Claro, no los queremos perjudicar, pero se están perjudicando. Básicamente han sido las palabras del presidente estadounidense. Asimismo, el mandatario norteamericano indicó que habría que hablar también a finales de esa semana con su homólogo chino Xi Jinping. Así que vamos a ver si esta semana tenemos algún dato adicional. Previamente, la Casa Blanca había anunciado esto, ¿no? Que se alcanzó un acuerdo comercial con Pekín. Que dicho sea de paso, previamente la administración china también había reconocido importantes consensos alcanzados en su diálogo comercial con Estados Unidos. Y esto lo ha comentado el viceprimer ministro chino He Lifeng, quien ha señalado que se pactó una agenda bilateral con el equipo estadounidense para resolver la pugna comercial que sostienen, donde los aranceles son una pieza medular. Las naciones acuerdan establecer un mecanismo de consultas económicas y comerciales y realizar más consultas sobre asuntos de interés común, refirió el funcionario, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua. De igual manera, el también responsable de la parte china para asuntos económicos y comerciales China-Estados Unidos y miembro del buró político del Comité Central del Partido Comunista del país asiático, expresó que en las próximas horas se dará a conocer una declaración conjunta sobre los detalles de este entendimiento que acabamos de comentar. Según él, los lazos económicos y comerciales entre Pekín y Washington son mutuamente beneficiosos. Esta es una postura obviamente mucho más tranquila a lo que se había visto, sobre todo tomando en cuenta que el propio gobierno chino estaba listo para cualquier tipo de guerra con Estados Unidos. Palabras del propio Xi Jinping. Además, recordemos que estas charlas entre el equipo de Estados Unidos y China se realizaron el 10 y el 11 de mayo en Ginebra, o sea, en Suiza. Durante estas últimas semanas, Trump empezó a relajar también su discurso sobre los gravámenes contra China, que actualmente, como hemos dicho, no ascendían hasta el 145%, incluso llegó a sugerir que podrían disminuirse a un 80%, pero bueno, ahora tenemos los datos finales. Estamos hablando de que en este momento la administración estadounidense solamente va a recibir un 10% y la administración china va a recibir un 30%. Así que sí, ha habido una situación ahí que ha beneficiado, esperemos, a la economía mundial. Al menos esto es lo que apuntaba el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial. Y falta ver realmente si esta situación sigue por el mismo camino. Porque muchos expertos consideran que si esto no se mantiene, si esto no sigue por la misma vía, tranquilamente se puede generar un quebrantamiento. Tranquilamente podríamos ser testigos de una caída todavía peor. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.